Nuestro tema de hoy a tratar es acerca del teatro. Entonces vamos a ver cómo el teatro, de qué se trata el teatro. Bien. Bien, chicos, el teatro o los géneros literarios son categorías en las que se pueden clasificar los textos literarios según su contenido y su estructura. Por ejemplo, aquí tenemos la clasificación que los géneros literarios están en lírica, pues, en el género lírico, que está la poesía, en la narrativa, que fue lo que nosotros estudiamos, el cuento, la novela, y en el género dramático está lo que vamos a estudiar hoy, que es el teatro. Entonces, el género dramático agrupa todas las obras o los textos dramáticos que han sido escritos con la finalidad de ser representados. Y aquí domina el diálogo. A través de estas obras se narra el conflicto de la historia, se desarrolla a través de diálogos de los personajes. Entonces, y esta se concreta cuando se representa en su representación teatral, es decir, a través del teatro o de títeres. Entonces, esta se va desarrollando en un escenario. Por ejemplo, aquí, bueno, antes de iniciar a los escenarios, vamos a definir qué hace cada representación teatral con su respectiva característica. Por ejemplo, aquí, los actores, que en este caso, recuerda que nosotros interpretamos por las fiestas de Quito una obra, un teatro y luego un baile. Entonces, ahí nosotros teníamos a los actores, la escenografía de la olla, el vestuario, recuerda, y el director, el director estaba representado por Ariel, quien era el que leía ciertas partes que no iban a ser dramatizadas, él las leía. Y la utilería, que eran los objetos, por ejemplo, la canasta, el maíz, los instrumentos. Entonces, el actor es quien interpreta a los personajes, utiliza su voz, gestos, sus movimientos para representar al personaje que está en el teatro o en la obra. La escenografía es el conjunto, en cambio, de los elementos, la decoración que se usa para dar ambiente a esta representación. Recuerda que decíamos que había ciertos personajes que tenían que desaparecer en la obra y luego volver a ingresar, y para ello pusimos ahí en el arco de fútbol una con tela azul, como las banderas de Quito, para que cuando termine su papel se esconda atrás y vuelva a aparecer. Ya, esa es la escenografía, la decoración. Recuerda que también hicimos carteles para que se pudiese trabajar o la gente entendiese a qué nos estamos refiriendo. Y aquí también está en vestuario lo que se utiliza, las máscaras, la ropa, el accesorio, lo que usan los actores para caracterizar al personaje, lo que utilizaron usted. Por ejemplo, Nayeli, que era la princesa, ella no estaba vestida con jean, ¿no es cierto? Estaba vestida con un vestidito que representa a la princesa. Entonces esa es una ropa o accesorio que le utilizaban para caracterizar a los personajes. Chicos, por favor, no raye la pantalla nuevamente. Usted mismo luego se va a perjudicar. El director, en cambio, es quien organiza todos estos diálogos. Por ejemplo, en este caso, quien era el director era Ariel, que él narraba ciertas partes que no dramatizaban, ¿verdad? Entonces, él era, bueno, el director era, bueno, Ariel y yo. Que yo les decía, no sé cuál Ariel, yo o el Ordóñez. Los dos Arieles, que fueron los que leyeron. Allá, profe. Ya, y también yo, porque les decía, a ver, practique, no está bien. Entonces, a eso se refería la responsabilidad en el concepto general de la representación. Y la utilería, que eran los objetos que usan los actores durante la representación. Por ejemplo, cuando
cuando Nayeli decía, ahí pueden tomar la comida. ¿Y qué estaba? Estaba comida, ¿verdad? Loren nos facilitó esas manzanas de plástico, yo llevé la canasta, llevamos esa mazorca. Entonces, es algo, objetos que utilizamos para que se representen o tenga sentido la obra. Bien, ahora entonces, el escenario, chicos, como ustedes lo vieron, aquí está este escenario. Está primero desarrollado por los actores. ¿Quiénes son los actores aquí? El niño y aquí la niña o la princesa, ¿verdad? Que están actuando. Miren, él parece que tiene una máscara y una rosa, ¿verdad? También una guitarra. Bien, aquí están los actores. Estos guiados obviamente por el director. Ya dijimos quién era el director, quién era el responsable de organizar las tareas del grupo y dar los papeles. Como yo los dice, recuerda, usted se memoriza este diálogo, y así usted sabía qué diálogo debía aprenderse. Ya. También está el vestuario. Miren, la niña está con el vestido y acá el niño con una capa, con sombrero, con algo que represente al actor. La escenografía. Miren, la escenografía. Entonces aquí la cortina. Miren, la rosa que le va a dar. Ella también tiene aquí algo que le represente a la obra. La utilería, que ya dijimos que era la utilería. Aquí también está la iluminación, efectos de sonido y todo aquello que podamos hacer para que la obra tenga o sea más enriquecedora, o sea más vistosa, que al público le agrade. Entonces, la organización y la producción de todo esto, cómo usted se organiza, en qué tiempos está, cómo modula la voz al momento de interpretar cierto papel, a todo esto se le conoce como puesta en escena. A todo eso se conoce como puesta en escena, chicos. Bien, ahora, el texto dramático, vamos a conocer su estructura. ¿Cómo estará estructurado? Bien, entonces, encontramos lo que son los actos. Aquí los actos equivalen a los capítulos de una novela. Como si ustedes estuviesen leyendo una novela y tiene separados por capítulos. Aquí están los actos. Equivalen a esos capítulos. Bien, y generalmente al finalizar un acto hay un intermedio y se cierra el telón o se abre el telón. Recuerda cuando Nayeli debía desaparecer en una obra, ella se puso a un ladito, pero había otros niños que decidieron como que mezclarse con el público, otros ponerse tras lo que yo había hecho para que se oculte. Entonces, y aquí viene la escena, donde los actores se dividen estas escenas, o sea, los actores se dividen en escenas y estas van a determinar por la entrada y por la salida de los personajes. Recuerda cuando estaban los ladrones, había una escena donde ellos entraban a la cueva, cambiaba la escena y ya estaban fuera de la cueva y luego salía la princesa. Entonces, cada uno de estas se denomina escenas porque hay la salida y entrada de los personajes. Por ejemplo, había una donde estaba la vaquita y luego en otra escena ya no estaba la vaca, ¿verdad? Entonces, a esto se le conoce, a la entrada y salida de los personajes se le conoce como las escenas. Ahora, las escenas se dividen en cuadros. Y cada vez que se cambia de escenografía, cada vez que cambiamos de escenografía, hay un cambio de cuadro. Por ejemplo, el primer cuadro era cuando estaba el pastoreando, ¿recuerdan? No me acuerdo si era Kevin, estaba pastoreando a la vaca. Ah, no, Charlotte. Estaba ahí con la vaquita. Y luego, ¿qué pasó? Se cambió o había otro cuadro porque ya estaba la otra escena dividida, ¿no es cierto? Donde Charlotte ya ingresaba a la cueva. Entonces, a esto se lo denomina como cuadros. Bien, ahora bien, vamos a entender a estos un poco mejor. Ahora,
En la parte del texto o todo el texto está escrita o puede ser declarada frente al público. Bueno, la mayor parte de estas puede ser declarada frente al público. Y cuando se declara al público se les conoce como diálogos o monólogos. Ahora, tanto los diálogos como los monólogos siempre parecen con el nombre junto. Cuando estaba ahí ladrón 1 y su texto, ladrón 2 y las líneas que debía aprenderse, princesa y las líneas que debía aprenderse. A eso se le conoce como diálogo o monólogos. Bien, a través de estos conocemos el conflicto dramático, es decir, a través de estos diálogos vamos a saber los conflictos dramáticos de la obra o lo que nos quiere contar la obra. Bien, las acotaciones, en cambio, es la parte del texto que es leída ya sea por un actor o por el director. En nuestra obra que hicimos, ¿quién leía las acotaciones? En este caso leía las acotaciones tanto Ariel Jiménez como Ariel Ordóñez, los dos Arieles, porque había partes donde ustedes no hablaban o no había diálogo entre los personajes, pero ellos hablaban. A eso se le conoce como acotaciones. Bien, ahora, estas acotaciones consistía en recomendar o dar alguna explicación sobre la situación en la que estaba narrando o estaba el actor. Por lo tanto, las acotaciones se escriben como se indican en la parte ahí, en un apartado, se indica qué es lo que debe decir, ya sea el narrador o el director, el que va a estar ahí leyendo estas acotaciones. Y estas pueden estar entre paréntesis o en cursivas o en negrilla, estas acotaciones. Ahora, para más claridad, miren ustedes aquí este cuadro. Déjenme poner el puntero, ya. Miren, estas son las acotaciones. Miren, Rosita contando las puntadas. Rosita ya no, el personaje Rosita ya no está diciendo, estoy contando las puntadas. No. Está el director o algún otro personaje diciendo. Mientras Rosita está como que teje, va a decir, Rosita está contando las puntadas. Mire, 1, 2, 3, 4. Se pincha. Estos, mire, son las acotaciones. Las que están en paréntesis. ¡Ay! Levantándose el dedo de la boca. Mire, las que están entre paréntesis y en cursivas son las acotaciones. Chicos, otra vez empezamos ahora ya la pantalla. Por favor, esta es la segunda advertencia. Miren, esta es lo que está en cursiva con otro color y entre paréntesis son las acotaciones. Miren, aquí los actos, las escenas o los cuadros, los que estábamos tratando, miren, aquí nos dice escena 1, escena 2 o cuadro primero. Nos avisan. Y estos son los diálogos, mire, Rosita, el padre, Rosita, padre. Entonces aquí hay un diálogo entre los personajes. Muy bien. ¿Cuál va a ser su tarea? Su tarea va a ser resolver la página 220 y 221. ¿Y cuándo me va a entregar esto? El día jueves 21 de mayo. Este año, chicos, hasta la 1 de la tarde. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Profe, ¿completaron? A ver. Profe, ¿completaron páginas o no? Sí, déjeme explicarle primero la tarea en qué se va a basar y luego sí continuamos, ¿ya? Bien, chicos, se nos va a terminar el tiempo. Por favor, si se termina, se vuelve a conectar. Bien. ¿Cuál o en qué consiste su tarea? Sí, profe. Es su tarea. Ubíquese, por favor, en la página 220. ¿Qué página dijo, profe? 220. La 220. Y ahí le dice a usted, seleccione una de las siguientes historias para transformarla en
texto dramático. Usted ahí tiene dos historias, de las cuales va a seleccionar una y la va a convertir en texto dramático. Usted ya sabe cómo convertirla. Por ejemplo, debe ubicar los personajes, ponerle el joven o su diálogo, o si es que cojo el mito y el primero, la diosa Atenea. Entonces usted va a poner el personaje y el diálogo. Sin embargo, aquí le da las recomendaciones cómo usted debe hacerlo. Por ejemplo, dice, la 3 dice, piensa cómo sería la historia si en lugar de suceder en un lugar lejano, sucediera en tu ciudad o en algún lugar del país. Haga una lista de los personajes que participarán en la historia. Ahora, como le dije, usted va a seleccionar una de estas historias y las va a convertir en texto dramático. Bien, ahora vamos a trabajar en el texto. Así que nos vamos a ubicar en la página 214 nuevamente para trabajar en el texto, chicos. Sí, profe, yo ya estoy en los 214. Muy bien. Voy a dejar de compartirles esta pantalla. Jean-Pierre, ¿quién es? Sí, Judy es la que me dice que tiene a las 10. Bien, Judy, vamos a tratar de esta clase terminar antes de las 10 para que pueda utilizar tu hermanito, ¿ya? Entonces, pero trabajemos todos deprisa, chicos, para terminar la clase. Bien. Bien, les voy a compartir ahora la siguiente pantalla para poder trabajar. Bien, dice, ¿qué géneros literarios conoces? Usted, hoy hemos estudiado algunos géneros, como cuáles usted conoce, Kevin. Mande. ¿Qué géneros literarios conoce? Textos dramáticos. Es lo que estamos estudiando ahorita, pero ya hemos estudiado algunos. Incluso les di en la presentación. Profe, textos dramáticos y algo de novela. La novela, muy bien. Puede ser poesía, cuento y novela. Exacto. La novela corta, profe. Ajá, el texto narrativo, ese es el texto narrativo. Recuerda que... Este es el lírico, narrativo y dramático. Pero como, sí, ya todos esos hemos estudiado, chicos. El narrativo, ¿no es cierto? ¿A qué se refería el narrativo? A los cuentos, a las novelas, a lo que ya estudiamos la anterior unidad. La novela. ¿Qué más? Alguien dijo los líricos. Recuerde que la unidad 3 o 2 fue la que estudiamos lo que son la poesía, los chihualos. Las canciones, recuerda, la poesía. Bien, y ahora estamos estudiando el texto, como dijo. Profe, ya no me alcanza. Ya está ahí, dejemos entonces, ya. Dice, ¿qué obra de teatro ha visto? ¿Qué obra de teatro ha visto, Sí. Alejandro? Yo ni una. Ni una. ¿Y la que representamos en la escuela? Romeo y Julieta. Ya. No la vi, solo la... Vamos a poner Romeo y Julieta. ¿Ya? Vamos, dice, ¿cómo saben los actores lo que deben decir en una obra de teatro? ¿Cómo saben los actores qué es lo que deben decir? Ellos primero tienen que estudiar. Ellos Ajá. primero tienen que estudiar el diálogo y ahí sí ya presentan. Ajá. Ellos tienen un escrito, ¿verdad? Tienen un escrito que, como dijo Mateo, o tienen escritos los diálogos, tienen escritos
los diálogos que deben aprenderse. Como dijo Mateo, que deben aprenderse. Entonces, recuerda cuando cada... Profe, yo ya puse, tienen un... Borra, mi amor, por eso yo pedí un lápiz y borrador. O ponga, tienen un escrito que deben aprenderse. No se hagan líos. Ay, ya, profe. Todos los diálogos y estos deben aprenderse. ¿Ya? Por eso es que saben qué es lo que deben decir y en qué tiempo lo deben decir. Bien, ahora dice la campana Juan Cervera. Bien, a ver chicos, aquí nos toca, tendríamos que hacer una lectura de todo esto. Sin embargo, creo que, a ver, vamos a hacer la lectura rapidito, ¿ya? A ver, vamos a... Profe, prendan los micrófonos. Sí, por favor, vamos a leer. Yo voy a ir nombrándoles, que de hecho voy a dejar de compartirles porque usted tiene su texto. Entonces yo voy a decir, primero va a leer Jorge, después va a leer, cada uno va a leer, por ejemplo, dice el narrador, todo lo que dice el narrador. Luego dice Fernando, luego dice abogado, luego dice abogado. Entonces vamos a tratar de leer esto de forma seguida. Por eso es que no deben perder el hilo. Luego voy a ir nombrando, por ejemplo, va a empezar Jorge, luego va a empezar Alejandro, luego Kevin. Y yo voy a ir nombrando así sus nombres para que usted lea. Bien, a ver, empiece Jorge. El diálogo que tiene el narrador. Narrador. ¿Qué tiempos aquellos? La ciudad de